Muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a 7 Zaragoza Televisión y a este programa, es por Sala. Hoy alcanzamos el programa 2322 y en él vamos a tener protagonistas, como es en el caso de Juan Muniesa, que nos hablará, por supuesto, como capitán del Entre Ríos, pues de esa campaña que está realizando el club aragonés. Ayer precisamente el sábado concretamente, conseguía una victoria importantísima. También tendremos referencias a la categoría juvenil, donde el Sala 10 ganó con ciertos apuros, pero la verdad es que sigue en lo alto de la clasificación. Otra cosa es también la segunda femenina, donde los equipos aragoneses, en este caso, consiguieron sentar victorias, excepto en el derbi, que uno de los dos tenía que perder, y en este caso fue el Alagón el que perdió. También hablaremos, por supuesto, de la categoría autonómica, donde dos equipos se encabezan la clasificación y parece que de momento se destacan, aunque el resto está bastante comprimida y por lo tanto cualquiera puede subir o bajar puestos en relación a un resultado positivo o negativo. Tendremos también noticias, en este caso de la tercera división, donde Pirineos sigue ganando, es la cara del equipo, y en el otro caso de Brosala es la nota negativa, que todavía no ha conseguido puntuar. El Sala 10 en la máxima categoría de nuestro fútbol aragonés, en segunda división a nivel nacional, también conseguía una meritoria victoria en un campo muy complicado como es el de Ejido, vencía por 0-2 y ya es colíder en lo más alto de la clasificación. Daremos hincapié también en noticias a nivel europeo y también mundial, con esa Copa Intercontinental que el conjunto español de El Palma conseguía el título ante el Peñarol y, por supuesto, es una de las cosas sorprendentes que este equipo a nivel de competiciones internacionales consiga resultados positivos cuando en nuestro país todavía no ha conseguido ninguno, ni Copa, ni Liga, absolutamente. Es una cosa que verdaderamente sorprende a todos. En un momento comenzamos y les contamos todo ello. Alfonso Calvo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y como les había contado al principio, tenemos hoy un invitado que en este caso pues es toda una institución dentro del mundo del fútbol sala. Juan Muniesa, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, llevas en esto del fútbol sala, me imagino que ya ni te acordarás cuando empezaste, ¿no? Buf, toda la vida, ¿no? Desde 4 años. Pero Bueno, ahora sí, bien. ahora como capitán del Entre Ríos, ahí en segunda división, intentando, por supuesto, ese ascenso que evidentemente habéis perseguido durante años y que en alguna manera, pues, se os tiene que abrir la puerta. ¿Cómo te encuentras tú personalmente? Primero, luego hablaremos del equipo. Bueno, a ver, yo personalmente me encuentro bien. Al final, al principio, pues siempre cuesta un poco empezar las temporadas, pero somos un equipo que solemos hacer una pretemporada dura y nos gusta empezar con fuerza. Y sí que es verdad que, bueno, hemos tenido alguna de cal y otra de arena. Hemos tenido varios partidos que estamos llegando ahí a los últimos minutos, que puede caer de cualquiera de los dos lados. Y pues bueno, tenemos que intentar mejorar un poco tanto yo como el equipo para hacernos más sólidos. Es una persona, pues normalmente cuando termina la temporada todo el mundo pensamos, te planteas, voy a seguir, no voy a seguir, al final ahí está. La eterna duda de todos los años. Bueno, a ver, al final los años se van cumpliendo y no pasan en balde. Al final, pues ya soy, bueno, quitando a Juan Molina, que lo fichamos hace un par de años, ya soy el más veterano del equipo y pues es una pregunta que siempre te haces y que no me gusta contestar hasta final de temporada porque en función de si yo me veo bien, me veo que estoy aportando cosas al equipo, pues me puedo plantear continuar. Sí que es verdad que algún año que pues he podido aportar menos o no he estado ya tan centrado, pues siempre te surgen más las dudas. Pero bueno, la verdad es que estoy contento en el equipo. Mi mujer me apoya, así que de momento aquí he ido renovando todos estos años. Si tienes el apoyo, eso es lo principal. Pues mira, Alfonso Rodríguez y tú sois en estos momentos los que todas las temporadas siguen y siguen y siguen y todo el mundo dice, bueno, ¿hasta cuándo? Bueno, pues hasta cuándo me imagino que no habrá problemas para seguir. Alfonso, el partido se ganó este fin de semana, un resultado ajustado. Y tan ajustado.
tan ajustado. La verdad es que se hizo sufrir, se hizo esperar y fue, pues yo creo que se tenía que haber resuelto antes del partido, porque ocasiones, Juan, hubo bastantes, ¿no? Sí, Vamos, yo, la yo, verdad es yo por lo menos lo que interpreté así. sí, sí, llevamos varios partidos en que la tónica es que estamos haciendo muchas ocasiones, pero nos está costando más que a otros equipos el materializarlas. Y al final, pues es algo que está en nuestro debe porque, bueno, no es fácil crear todas las ocasiones que hicimos este fin de semana, que igual tuvimos 15 claras para meter 4 goles. Pues el día que no puedes generar tantas y al final no entran, pues nos pasa lo que nos ha pasado otros días de que nos hemos quedado justos y pues hemos perdido muchos puntos. ¿Os puede de alguna manera pesar o pasar factura esa sensación que siempre tenéis de que sois un equipo que tenéis que intentar lo máximo el ascenso y que os cuesta un poquito o no es así? Bueno, al final, otros años el objetivo claro era la salvación. Este es el primer año que realmente hemos dicho desde el principio que nuestro objetivo es meternos en ese playoff. Y sí que puede que al principio nos hayamos metido una presión añadida a lo que otros años teníamos, porque ya sí que hemos dicho que queríamos eso. Pero bueno, al final es una presión que nos la hayamos metido o no, tienes que aprender a convivir con ella y día tras día, pues en los entrenamientos y en los partidos trabajar para conseguir ese objetivo. Estamos viendo unas imágenes que nos las ha cedido un amigo Estas son tuyo. viejas, ¿eh? Son viejas. Es Jo. Son antiguas, no viejas. Campeonato de España 2009-2010, que nos las ha cedido un amigo y amante de fútbol sala que te conoce mucho, como es Willy. Willy, ¿qué tienes para qué decirle a Juan? Willy, ¿tenemos a Willy? Willy López, buenas noches. Willy, No lo tenemos. no tenemos pues bueno, esas imágenes. Voy a ver si le puedo Bueno, localizar. Por esto darnos una mano. ¿Qué recuerdos te trae toda esta historia, ¿no? Porque evidentemente fue un auténtico éxito. Sí, hombre, al final esa fue la liga que ganamos con la Muela de División de Honor Juvenil, que al final nosotros éramos muchos de mi colegio de La Salle Gran Vía que habíamos jugado toda la vida juntos, pero nunca habíamos jugado en serio al fútbol sala hasta que nos fuimos a la Muela todos juntos y nos encontramos con Willy y con Miguel Jiménez, principalmente, que era el que estaba entrenador ese año. Y pues bueno, y llegar a un campeonato de España era algo que ni se nos pasaba por la cabeza. Eres colega, yo también he Pero estado montamos estudiando, buen equipo. he estado también estudiando en la Con Salle Víctor Gran Vía. Verges también. Estuve estudiando en la Salle Gran Vía, pero hace un poco más tiempo, un poco más, sí. Y tampoco sin aprovecharlo mucho. Pero bueno, que la vida es así. Oye, hay una cosa que es curioso, porque tú tienes una forma de jugar, tal vez, pues que a todo el mundo ya nos sorprende, ¿no? El jugar de espaldas un poco a la portería, de cazar esos balones largos en los cuales pues has conseguido siempre pues crear muchos problemas a los rivales. ¿Cómo te encuentras? Yo te lo digo porque me imagino que teniendo en la portería a Sergio Molina, ¿te facilita mucho más esa labor o cómo lo ves? Juan Molina. Juan Molina, perdón, te he dicho Sergio. Juan Sí. Molina. Hombre, al final con Juan he hecho una buena conexión, sobre todo con el desplazamiento en largo con el pie, que tiene ahí, la verdad es que ahí cuando la pasa a la esquina nos hemos compenetrado muy bien. No, no llega a ser la conexión que tuve con Santiago Basmalis, que eso era una locura, porque cuando se sacaba en largo y con la fuerza que tenía él con el brazo, pues me aportaba mucho, pero la verdad es que con Juan estos 2 años ya hemos metido varios goles entre los dos. Ya tenemos a Willy. Willy, ya le hemos puesto, perdona la tardanza, pero ha sido un fallo mío que no te Pero había. vamos a poner otra vez las imágenes. No te había- Pedimos no al te control, había- a Héctor del control, que nos ponga las imágenes de nuevo. Ahí tienes viendo las imágenes que nos has cedido. ¿Qué le tienes que decir a Juan? Buenas, Juanito, ¿qué tal estás? ¿Qué pasa, Willy? ¿Cómo va? Bien, vamos bien. Que estamos hablando de saques de portero, nos remitimos al 2009-2010, que también tenías uno que te las ponía bien, que era el Bomba, ¿no? Sí, sí, ahí empezó todo. Sí, sí. Y bueno, pues eso, que yo he seguido siempre la trayectoria de Juan desde la Salle Gran Vía, y ha llovido. En la Muela Juvenil lo pude seguir mejor porque yo tenía mucha amistad con uno de los entrenadores
y en esa época pues estaba entrenando un equipo femenino ahí. Y vamos, que Juan, que sí, que cumple ya 35 años en febrero, pero vamos, está como cuando tenía 18, ¿qué voy a decir yo? Sí, pues le hemos Cada día preguntado, cuesta más, ¿eh? le hemos preguntado si va a seguir, dice que hasta final de temporada no te va a contestar. Pero luego siempre sigue, eso no hay problema. Sí. Pues, estoy convencido que seguirá. Este es como su entrenador, este es el Jordi Hurtado 2. O sea que tú estás convencido de que en primera división el año que viene estará participando ya en esa categoría, ¿no? Hombre, si sube a primera, más que seguro. Vosotros lo tenéis tan seguro, Juan, el ascenso. ¿El que vamos a subir a primera o que voy a seguir en primera? Dos cosas. Yo estoy convencido de una cosa segura, que si ascendéis, que estáis en ese camino, tú vas a estar el año que viene en primera división. Eso, vamos, no me lo quita, que tengo la seguridad completísima. Completísima. No lo sé, bueno, el primer partido lo tengo que jugar, porque el debut en primera tengo que estar. Eso está claro. Luego ya, pues, no sé, ya veremos. Este año voy a ser padre, que también eso pues, me va a quitar tiempo. Pues entonces te va a quitar tiempo, pero siempre por decir, mira, hijo mío, que estoy jugando aquí y ya ves cómo... Espero que tú sigas mi camino. Oye, ahora la clasificación es correcta. Quizás habéis tenido fallos pues muy puntuales, porque se os han escapado 3 partidos en los últimos segundos. De todos los equipos que tú has visto hasta ahora, aparte de la eliminación de la Copa Rey con el Sala 10, ¿cuál es el que más problemas te ha generado? Juan, No, se nos ha quedado Juan, bloqueado. ¿me has oído? Ahora, Sí, Juan, ¿lo has oído? ¿O te vuelvo a repetir la pregunta? No, parece ser que se nos ha quedado cortado. A ver si podemos recuperar ese tono. Juan. No. nada, se nos ha quedado bloqueada. Sí, pero vamos a intentar hacer otro intento. Desde luego, el partido de este. Bueno, vamos a hablar del partido. El que más problemas nos generó fue el primer partido de Liga en Móstoles, que nos vimos completamente. Es una mala conexión, sí. Lástima, tenemos una mala conexión. No... Sí, es que el internet aquí en este país pues va como va, a cazo, Ya. a veces. Juan, ¿podemos recuperarte? Nada, pues tenemos que poner punto y final. Juan Muniesa, gracias por haber estado, no nos está escuchando, pero gracias por haber estado con nosotros y por supuesto desearle a través de ese equipo Entre Ríos Automatización que los éxitos acompañen y que el año que viene puedas estar aportándole al equipo lo mismo que estás aportando durante todos estos últimos años, pero en este caso en primera división. Alfonso, ¿algo más a hablar del partido? No, el partido ya lo comentaremos luego con el resto de la categoría, porque ha habido cosas muy interesantes que comentar. De acuerdo. Simplemente, pues que ha sido un buen triunfo, que llegó muy ajustado, pero que al final llegó como tenía que ser. Bueno, luego hablamos de eso si te parece. Seguimos con la categoría juvenil. En este caso hablamos de que el Sala 10 sufre, pero Entre Ríos sigue goleando. Los resultados de esta jornada han sido los siguientes: Almozara 1, Entre Ríos 10, Ebrosala 8, Lepanto 5, Alcañiz 2, Ainzón 5, Romareda 7, San Juan 4, Rivera 5, Pinseque 3, Coras 6, Híjar 2, Pirineos 5, La Cigüeña 1 y Gran Vía 4, Sala 10 5. Pues después del sorpazo de la semana pasada, pues parece ser que las cosas han vuelto a su cauce. Como tú bien has dicho, los resultados, pues Entre Ríos, mucha claridad para vencer a la Almozara por 1-10 y sigue pues liderando esa clasificación. Y a la segunda plaza pues ha cedido el Ainzón, que venció en Alcañiz por 2-5. Y el que sigue fuerte, pues es Ebrosala. Sigue en todo lo alto, sigue goleando. Esta vez vencía a Lepanto por 8-5 y como no, ¿quién iba a ser la figura? Aunque no le gusta que lo nombremos, pero es así, 4 goles en un solo partido, pues hace que un póker de goles
para Álvaro Cantín, 4 de los 8 goles que metió. En la Romareda, no la que se tiró, no, sino en el Colegio Romareda, pues partido muy igualado, y entre Romareda y San Juan, que se resolvió para los colegiales por 7-4, en un partido, como he dicho, bastante igualado, y que se resolvió en los 2 últimos minutos de juego. El que ha sumado el primer punto, los 3 primeros puntos, ha sido Rivera de Navarra al vencer a Pinseque por 5-3. Coras venció a Ijar por 6-2 en un partido en el que Ijar aguantó hasta el minuto 16, pero en ese momento pues ya Coras sacó la máquina que tiene de juego y empezó a distanciarse en el marcador. A partir de ahí ya fue muy fácil para los colegiales, ¿no? El sorpazo de la semana pasada, que fue la Cigüeña, que como recordemos venció al Sala 10, pues cayó esta semana, le tocó dar la de Arena y que haya derrotado por Pirineos por 5-1. Y por último el Sala 10, que no está atravesando por su mejor momento, ya lo hemos dicho. Es una plantilla prácticamente nueva, un entrenador nuevo, se tienen que acoplar. Son juveniles pues prácticamente todos de primer año, y eso pues les hace que este año tengan más dificultades para ello, ¿no? Y así que vencían a Gran Vía por 4-5. Que no es nada fácil, porque el Gran Vía es un equipo que en estos momentos está aportando muchas cosas, está en lo alto de la clasificación. Sí, y vencían 4-5, muchas alternativas en el marcador. Y el encuentro pues lo resolvió Miquel, el jugador del Sala 10, que actualmente es el máximo goleador de la categoría con 10 goles en 4 partidos, en 3 partidos, sí. La clasificación, Entre Ríos 15. Y la nota pues fue la expulsión de Izar, que fue expulsado por doble tarjeta amarilla. La clasificación: Entre Ríos 15, Inzon 13, que serían los dos que ahora mismo, si terminase la primera fase, jugarían en el Campeonato de España. Sala 10 y Ebrosala son con 12, San Juan y Gran Vía con 9, Romareda con 8, Pirineos y Pinseque con 7, La Cigüeña, Coras y Lepanto con 6, Almozara con 4 y en descenso Rivera, que sumó el primer punto, con 3, Alcaniz con 1 e Ijar con 0. Y en la próxima jornada, Entre Ríos, Gran Vía, Lepanto, Almozara, Ainzón, Nebrosala, San Juan, Alcaniz, Pinseque, Romareda, Ijar, Rivera, La Cigüeña, Coras y Sala 10, Pirineos. En cuanto a dar referencia a la categoría femenina, en segunda división, Intersala y Entre Ríos consiguieron ganar sus partidos, lo mismo que el César Augusta, aunque también esto lo hizo a costa de un equipo aragonés, en este caso el Alagón. Willy. Sí, buenas tardes. Buenas noches en este caso. Pues eso, Intersala pues hacía visita a Mataró, un recién ascendido que marchaba bastante bien, se adelantaban con gol de Ana Mazas y en el último tramo del primer tiempo, después de un gol anulado a las locales, metían el segundo gol. A continuación acortaban distancias las locales, con el 1-2 se llegaba al descanso, pero en 10 minutos, con 6 goles, obra de Marta Belén, Ana Mazas, Marina y otro gol en propia meta, dejaban el 1-7 en un partido que dominaron claramente de principio a fin. Entre Ríos Rubí, buen partido de las de Entre Ríos, que consiguen su quinta victoria consecutiva. Las de Rubí esperaban en media pista y Entre Ríos llegaba a las cercanías del área catalán con relativa facilidad, donde la japonesa Pina en el minuto 9 se adelantaba. Luego, después de una clara ocasión desperdiciada por Andrea Redrado, las catalanas desperdician un penalti y así se llega al descanso. En la primera jugada del segundo tiempo, Andrea Redrado se resarce de esta situación del fallo que había tenido en el primer tiempo y consigue el 2-1, y las catalanas pues no, digamos que no reaccionan, y Sara Oliveira consigue, después del 2-1 catalán, consigue el 3-1. La verdad que siempre estuvo mucho mejor Entre Ríos en la pista y estuvo metido en el partido, pese a que algún apretón de Rubí, y Pina anotó el cuarto gol, y Rubí ya con el juego de 5 acortaría distancias, pero en los últimos 7 minutos se producen más ocasiones de Entre Ríos con la defensa del juego de 5 que del ataque rival. Gran partido del equipo de Molina, donde destacó el gran momento de Sara Oliveira, la calidad de María Moreno y la joven Marta Pascual. Pasamos ya al derbi, César Augusta Alagón, victoria por 4-1 de César Augusta. Willy, perdón un segundo.
¿Cómo está María Moreno? Porque Pues tú la has muy visto. bien, muy bien. El otro día pues estaba con una forma, la clase siempre la ha tenido, pero poco a poco está cogiendo la forma y la verdad que es un equipo que entre la Sara González que se está recuperando poco a poco y Sara Oliveira llevan la manija del equipo acompañado por las jóvenes bastante bien. O sea, es un equipo muy trabajado. Vale. Pues, tratándose de quien lo lleva, pues es lógico que sea así. Perdona que te he interrumpido, sigue. Ya sabes que soy un Bueno, interruptus. vale, no te preocupes. César Augusta Alagón, pues como he dicho, 4-1 para César Augusta, victoria delante de San Gervasio ante un Alagón que no bajó los brazos en ningún momento, ya que en los 2 primeros minutos, 2 goles de Iris y Noah decantaron el partido para las locales. El juego directo de las visitantes creó situaciones de incertidumbre a las locales que no lograban imponer su juego habitual. En la reanudación, la japonesa Ibuki anota el tercero. Luna corta distancias para las de Aragón, que se vuelcan cuando quedan 15 minutos entre la portería defendida por Sara Valdivia y faltando 2 minutos, no anota el definitivo 4-1 que hace sumar la quinta victoria de César Augusta y pues eso, que Aragón sigue luchando con honra y dignidad en la categoría, pero que sigue de farolillo. ¿Qué más tenemos Bueno, destacado? pues tenemos la clasificación que ha sufrido, que ahora la comentaré, un pequeño cambio porque Ripollet, la primera jornada que había vencido a Sabadell 0-2, se le ha dado el partido perdido por 6-0 por una alineación indebida de una jugadora que sin avisar a su equipo cuando fichó tenía una sanción como entre partidos. Sabadell se enteró de esto, reclamó y les han dado el partido perdido por 6-0. Entonces la clasificación está ahora con Linyola con 22, Intersala 21, Rubí 18, Entre Ríos, César Augusta y Mataró con 15 y cierra la clasificación Alagón con un punto. La próxima jornada, Castellón Entre Ríos, Alagón Hispania, Sabadell Intersala y Hospitalet César Augusta. Algo más del femenino, ¿cómo has hablado? ¿Ya tienes alguna constancia de cómo están preparando el mundial? Porque creo que ya están en las rozas, ¿no? Sí, han jugado contra equipos masculinos de chicos y esta semana, antes de viajar el día 15 a Filipinas, juegan 2 amistosos en Toledo con la selección de Marruecos. No, intentaremos tener la próxima semana, a ver si es posible, porque ya sabemos que tendremos muchas dificultades, pero intentaremos tener a las dos representantes aragonesas que jugarán el Mundial, como son María Sanz y como Irene Samper. Yo el otro día estaba pensando, decía, si España logra ese campeonato oficial, que por fin ya es oficial de fútbol, fíjate, en Aragón tendríamos tres campeones del mundo, un masculino, Santi Herrero, y las dos féminas, María Sanz e Irene Samper. Samper. Sería bonito, ¿no? Hombre, sí, pero vamos, va a estar difícil porque si los cruces van como van, la semifinal tocaría con Brasil. Igualdad de lo que en la semifinal que en la final. Al final, claro, hay que jugar con todos si quieres ser el campeón. Hombre, pero sí, pero yo prefiero tener en la final a Brasil, ¿eh? Por lo menos ya eres subcampeona. Y de la otra forma te vas a llevar la medalla de chocolate. Bueno, yo Como siempre, ven. como yo soy optimista, hay que eliminar a los que sean, pero cuanto antes mejor. Pues a mí dame lo fácil y Vale, lo vale, difícil para los demás. Tú, vale. Willy, ¿qué? ¿Quieres fácil lo difícil para los demás, no? Bueno, contra más fácil, mejor, pero vamos, esto de los mundiales son muchas cosas. Arbitrajes, cambios de horario, eh, muchas cosas. Entonces, cuenta todo. Pero vamos, va a ser difícil, ¿eh? Pero bueno, Sí, habrá claro, que tener confianza. ¿cómo no va a ser difícil? Por Ya, eso, bueno, ¿alguna cosa más? Venga, o vamos con la clasificación ya. clasificación. No, la hemos dado ya. Está la próxima jornada también, que sería FEM Entre Ríos, Hospitalet César Augusta, Alagón España y Sabadell Intersala. Nos vamos a la segunda B masculina, donde el partido, el derbi aragonés, se terminó en tablas entre el Pinseque y el Quinto en un partido bastante interesante. El Entre Ríos resurge ya de sus cenizas, mientras que Cadrete sigue en horas bajas y además perdía por la mínima en una pista que en principio parecía asequible.
tú, pues ya poco más que hay que añadir, ya has hecho tú casi la crónica, pero vamos a desglosarla un poquitín más, ¿no? Como decías tú, comenzaremos por el derbi entre Pinsecre y Quinto, que al final pues firmaron esas tablas de empate a dos. Lo cierto es que hay que darle mucho mérito a Quinto, ya que como llevamos diciendo aquí varias semanas, pues está teniendo muchos problemas de plantilla. A las bajas por ese abandono del club hay que sumarle las bajas por lesión, lo cual hace que se presente a los partidos pues con las plantillas muy mermadas, con lo justo. Por ejemplo, el sábado se presentaron con tan solo dos cambios, lo que les obliga pues en muchas fases del encuentro a jugar con el portero jugador, con el desgaste que esto tiene. También, claro, también su ventaja porque defiendes y no tienes que estar tan preocupado, ¿no? No obstante, el equipo, a pesar de eso, te puedes cansar menos. te puedes cansar menos. Pero siempre y cuando el portero jugador cansa, ¿eh? Cansa, defienda sus ataques, Pues cansa, sabes cuándo, sí, pero depende del equipo contrario. Si el equipo contrario no te presiona arriba del todo, puedes tocar atrás con mayor tranquilidad y menos desgaste. No. Depende del contrario. Bueno, no obstante, el equipo... ¿Decías algo, Uli? No. No. Que sobre hablando del portero jugador, que Quinto, pues claro, es un arma que utiliza debido a la cortidad de la plantilla, pues para gestionar mejor los minutos, claro. Pero no obstante, a pesar de todos despropósitos que está teniendo por la plantilla, pues está dando la cara y está compitiendo. Fíjate, el sábado, sin ir más lejos, pues llevó la iniciativa en el marcador e incluso Se adelantó con el primer gol de Álvaro, que Sí. es jugador del Pinsecre. Pensé que sí. Le llevó la iniciativa en el marcador, se llegó a poner 2-0 y pudo hasta haber sentenciado al final. Yo hablaba con Dani Salanueva, como hablo todas las semanas, me contó el partido más o menos, me dijo, sí, nosotros hemos tenido muchas ocasiones. Sin embargo, pues lo que nos viene pasando últimamente, bueno, ahí estamos viendo el gol precisamente, creo que ese es el gol de Alvarito. Tuvo muchas ocasiones, pero no estuvimos acertados en la finalización. Que el partido, dice, pues pudo tener muchos goles y nos pudimos ir ganando 8-2 y al final, pues casi terminamos perdiendo o pudimos haber terminado perdiendo. Pero vamos, lo importante es que ambos hicieron un buen partido y deleitaron al numeroso público que asistió al pabellón de Pinsecre. Vamos con la segunda historia, la de Entre Ríos, segunda historia de Entre Ríos de Liga, me refiero, ¿no? Venció con claridad a la Albelda por 5-0, aunque esta victoria no le permite salir de los puestos de descenso, sí que le ha dado pues una moral bastante importante. Tengo una duda, que Willy no sé si me la podrá resolver. Había un partido suspendido, ¿verdad? A falta de un minuto. Sí, que iba ganando de muchos goles, hubo un jugador del equipo visitante que se lesionó, tuvo que venir la ambulancia, estuvo el partido parado y quedaba 1 minuto 46 segundos. Vamos, la diferencia es insalvable. Yo creo que el comité de competición dictará como partido acabado. No creo que hagan venir al equipo rival para jugar 1 minuto 46 cuando el resultado era de 11-1, creo recordar, o algo así. Pero Entonces, los puntos no yo están creo que anotados dan. en el casillero, ¿o sí? No. Ahora tendría que salir Entre Ríos con 6, pero sale con 3 porque están esperando que resuelvan este partido. Ya, yo por eso se lo he dado con 6, pero tenía esa duda y por eso quería que saber si tú me lo podías corroborar, ¿no? Bueno, como digo, la victoria fue importante porque se trataba de engancharse y no descolgarse. Como sabían esto, pues los de Samu implantaron un ritmo muy alto y sobre todo mucha intensidad defensiva. No obstante, pues, Albelda es un equipo peligroso, amenazaba mucho, pero gracias tanto a Pan como a Sampe, pues pusieron distancia en el marcador hasta el tercero. Y si en el primer tiempo Entre Ríos fue el dominador, en el segundo fue todo lo contrario. Los nervios entraron en funcionamiento. Sin embargo, cuando Albelda puso el portero jugador, los de Samuel aumentaron la ventaja a 4-0 cuando los rejanos ya retiraron el portero jugador, pues Jorge sentenciaba con ese 5-0. Como digo, 3 puntos de oro que sirven para dar
subirte a la clasificación y no desprenderte hacia abajo. Ahora toca la de arena, que desgraciadamente una semana más pues vuelve a ser para Cadrete, que cae en la pista del Ciervana por 3-2. Partido que en teoría debía haber servido para el resurgir del Cadrete. Y así estaba, y el encuentro estaba bien planteado, se iba bien, con 0-2 a favor, por mucho más juego, se estaba esperando el 0-3 más que el 1-2. Sin embargo, una jugada tonta, que esta jugada tonta además también sucedió en el partido del Entre Ríos de Segunda División, es un saque directo de banda. Ya se sabe que no vale el gol si se produce así. El portero de Cadrete, pensando que el balón iba afuera, dejó pasar, pero el balón no iba afuera. El balón fue al poste, le rebotó al pívot del equipo riojano y hacía el 1-2. Un gol que hizo pues mucho daño, porque se sabe que cuando estás en una tesitura así, pues vas ganando y te hacen un gol, pues te hacen bajar los brazos, y Ciervana logró más tarde el empate. Y cuando ya se firmaban las tablas, a falta de 4 segundos, Ciervana sentenció. Sin duda alguna, hubo mejoría en Cadrete, pero los resultados anteriores han hecho mella en el equipo de Agustín. Y cerramos con Tauste. Una cosa, Alfonso. Dime. Ha habido fichaje en Cadrete. David Llera. Debutará la próxima semana. Vaya. David Llera, sí. Buena noticia. Me alegro por él, sobre todo porque ha sido un excelente jugador al cual las lesiones, por culpa principalmente de ese problema de salud que él tiene, pues le hace que se generen muchas roturas musculares, y no le permitió ya triunfar en el Sala 10. Luego fue a Tauste, y ahí también surgió muchos problemas, y entonces no ha podido. Pero me alegro por el bueno de David, porque era un jugador que prometía mucho, y que al final, como digo, las lesiones pues han sido las que le han mermado. A ver si este año pues tiene más suerte, y desde luego que Cadrete lo va a agradecer, porque es un buen jugador. Lástima que no llegase más arriba. Como te digo, cerramos con Tauste, que volvió a sumar una nueva victoria y que le permitió pues ser co-líder en la clasificación. Partido muy disputado, con ambos equipos esperando uno el fallo del otro para poder marcharse en el partido y mandar en el partido. Sin embargo, ninguno conseguía localizar ese fallo, y ambos pues llegaron a falta de 47 segundos, no, 47 milésimas, con empate a 0. Y aquí que corte a favor del Tauste y gol del triunfo. O sea, como digo, importantísimo triunfo en una pista muy difícil, y que le permite, como he dicho, pues ser líder de la clasificación. Y Barrio Tauste con 20, San Cristóbal, que ha bajado 2 enteros, y Picasen con 19 harían playoff. Los aragoneses, Pinseque séptimo con 15, Cadrete 11º con 10, quinto duodécimo con 9, y en descenso Ciervana con 7, Entre Ríos yo ya le doy los 3 puntos esos con 6, Anaitasuna con 4 y Alvilda con 3. Y la próxima jornada tendremos un Tauste Ciervana y dos derbis, quinto Entre Ríos y Cadrete Pinseque. De acuerdo, nos pasamos a la categoría de primera autonómica, donde los 2 equipos que encabezan la clasificación consiguieron sendas victorias en sus enfrentamientos con equipos de la zona norte de nuestra comunidad, como es Huesca, ¿no? El Sala 10 se imponía por 2-0 al Maderas Alto Aragón, mientras que Zaragoza Unión conseguía vencer en la pista de la Piana La Murga también por un ajustado 3-4. Otro partido destacado fue el Pastrito de Lucas, que vencía por 5-4 al Boscos, en un partido donde los de Galo pues tuvieron que sufrir lo suficiente para poder llevarse los puntos, pero es caso que al final los puntos se quedaron en Pastrit. Por otra parte, el resto de resultados, destacar también esa victoria del Villafranca ante el Cadrete y la de el Coras ante el Gurrea, goleando los dos 1-9-2 este último y 3-7 el anterior. La clasificación queda de esta manera: Sala 10, 15 puntos encabeza la misma, Zaragoza Unión con 12 es segundo, Villafranca 11, límite 10, Palomeque, Alto Aragón, La Murga, Pastriz, Todos Lucas, Coras,
Tienen con 9, Almozara 6, Gurrea 4, Torrelones 3 y sin puntuar Cadrete y Boscos. La próxima jornada, partidos interesantes, como pueden ser los siguientes. El Coras se desplaza a la cancha del Madrid Salta Aragón. También lo tendrá difícil el Sala 10 en ese desplazamiento a la cancha del Límite, mientras que Zaragoza Unión, el segundo clasificado, recibe al Pastrito Dos Lucas en un partido donde los de Galo tienen que empezar ya a mostrar la capacidad que tienen para jugar en esta competición, a la cual aspiran, por lo mínimo, meterse en los puestos altos de la clasificación. Vamos a tercera división, donde Pirineos sigue goleando, que es la cara, y Ebrosala, que no ha puntuado todavía, en la cruz. Willy. Así es. Los resultados de esta tercera división te los digo yo. son Utebo 5, Ebrosala 0, Zafán 2, El Burgo 1, Ainzón 6, Daroca 4, Boca Ijar 7, Caspe 3, Pirineos 11, Compañía de María 0, Borja 5, Paniza 2, Coras 6, Gelsa 3 y Alcañiz 3, La Unión 2. Pues vamos a comentar la jornada. Utebo, pues en la vuelta de Adrián Santos, procedente de quinto, vencía claramente a los del Canal, en un partido dominado de principio a fin por los del IP. Zafán vencía a El Burgo en un partido donde los primeros 30 minutos fueron superiores, pero no mataron el partido, y los últimos 10 fueron de los visitantes, que hicieron sufrir mucho a los locales y dieron una buena imagen en la pista de Zafán. Ainzón vencía a Daroca en un partido igualado hasta los últimos 5 minutos, donde se llegó con empate a 4, y 2 goles de Armengol y Arnadillo decantaron la victoria para los vinateros. Boca Ijar vencía a Caspe en la vuelta de Quino Monzón al banquillo local, y así sumaba su segunda victoria consecutiva y segunda victoria del campeonato. Pirineos sigue abonado en casa a los resultados de Asobal. 11 goles esta vez, su víctima los colegiales de Compañía de María. Los de casa siguen pisando los talones a Coras y Zafán. Borja venció en un partido que siempre tuvo controlado a los de Paniza y fue superior al conjunto de Jorge San Pedro en esta primera mitad. Ligera mejora de Paniza en la segunda, pero que están acusando mucho las bajas de Oteo, Oliva y Jorge Domingo. Las lesiones están mirando mucho al conjunto de Cabello. Los de San Pedro poco a poco van mejorando en esta nueva versión de esta temporada. Coras sigue su marcha triunfal, liderados por Manu y los goles del brasileño Felipe, 4 en esta ocasión. Los de Escosa compitieron y dieron una buena imagen. Los de Alcañiz, auténtica revelación del campeonato, vencieron aún la Unión en horas bajas. Los locales, liderados por su capitán Vallespid, han llegado a la tercera para algo más que la permanencia. La clasificación: Coras y Zafán 19, Pirineos 18, Borja 14, Ainzón Alcañiz 13, Utebo 12, Caspe 9, El Burgo 8, La Unión y Paniza 7, Boca Ijar 6, Gelsa y Daroca 5, Compañía María 1 y Ebrosala 0. Próxima jornada: Ebrosala Alcañiz, El Burgo Utebo, Daroca Zafán, Caspe Ainzón, Compañía María Boca Ijar, Paniza Pirineos, Gelsa Borja y Peña de la Unión Coras. Muy bien, vamos a la segunda división. Antes hemos tenido protagonista, hemos tenido a Juan Muniesa, capitán del equipo del Entre Ríos Automatización. Ahora vamos con la crónica del partido. Se sufrió, pero se quedaron los puntos aquí en nuestra ciudad. Hay un dicho que dice que el karma siempre te devuelve lo que, como el anuncio ese que hay ahora en la televisión, todo lo que pagues, luego el gobierno te lo devuelve, ¿no? Sí, ya, claro. Bueno, ese es el anuncio. Bueno, pues aquí... Ese es el anuncio, sí. Yo no voy a entrar. No entres. Yo ahí no voy a entrar. Yo siempre digo, pues lo dejo así y que el karma siempre te devuelve lo Cuando que... te devuelve algo es porque lo has pagado ya antes. Si no, no te devuelve nada. Pues así. Si han sido varias las jornadas que al Entre Ríos se le escapaban los puntos importantes en los últimos minutos, pues en esta ocasión el karma les ha devuelto eso y se lo ha devuelto por doble ocasión. Sobre todo en el primer tiempo faltaban 10 segundos cuando Jorge pues hizo ese gol del empate con el que se habían adelantado los navarros. Y si la primera parte fue a falta de 10, en la segunda fue de 11, en la segunda fue a falta de 10. Y cuando el resultado era de empate a 3, tras haber logrado ese empate, otra vez remontando un 2-3 y a falta de 1 minuto 32 segundos. La verdad es que fue mucho el sufrimiento que tuvieron los espectadores que estaban en la granja, pero ya nos ha dicho, como nos ha contado Juan Muniesa, que en las ocasiones que tuvieron, verdaderamente
tuvieron muchísimas para no haber llegado a pasar estos apuros que al final se enfrentaron, ¿no? Enfrente estaba Tafatrans, que es un equipo pues recién ascendido. Es un equipo limitado, de verdad, pero con unos conceptos muy claros. Compiten muy alto, a un grado alto. Tienen un buen juego de estrategia. De esta forma llegaron dos de los tres goles y tienen una rapidísima salida. Acabamos de ver ahora una de esas jugadas que me parece que esa fue, bueno, este ya es el final del partido, pero la que hemos visto fue la salida del tercer gol de los navarros. Es un equipo pues que hace lo que sabe y eso que sabe lo hacen muy bien. Además, pues tienen jugadores de experiencia como el portero Zardoya, que ya estuvo en las filas aragonesas hace 2 años, y Jesús Preciado, que también estuvo en las filas aragonesas, pues también el burgalés hace, no sé, recuerdo, 2 años o 3, ¿no? Y de Entre Ríos, pues lo cierto es que dispuso de muchas ocasiones, como ya hemos dicho, para no haber pasado tantos apuros, pero Zardoya la defensa pues impidieron eso, ¿no? También noto mucho las bajas. Las lesiones en la plantilla están siendo fuertes, ¿no? Otra semana más que el equipo se ha vuelto a presentar bajo mínimos y se ha tenido que recurrir otra vez a 2 jugadores del filial. Siguen siendo de baja por lesión Kelle, Munielo, el pívot brasileño, y ahora se han unido que Fernandito estaba también con una fascitis plantar y ahora ha tenido algún problema de tobillo, y ahora pues andaba el otro día el bueno del Caspolino con muletas, ¿no? Con muletas. Y esto hay que sumarle para mí, yo no sé si Willy estará de acuerdo conmigo, yo he visto el partido, la baja forma que tiene Sunta, lo hacíamos la semana pasada, pero es que se nota muchísimo el poder que implanta Asunta. Lo veo pues como a un 40% de su capacidad, y esto lo nota mucho. No sé si tú, Willy, o tú, Antonio, seréis de mi opinión. No sé. Hombre, evidentemente para mí sí, que se nota. Yo lo veo con un exceso de individualista. O sea, no sé, no lo veo muy enchufado en el equipo, la verdad. ¿Y puede haber algún problema? No creo, ¿no? Porque Sultan Pues hombre, es un tú jugador de cuando los viajas que... a Japón, vas y vienes y vas, pues claro, te cuesta adaptarte otra vez, tal, que parece que es una cosa fácil, pero no, es complicada. Entonces, eh, y luego este año hay competitividad para jugar, entonces, ¿no? Eh, está la cosa que hay que apretar, yo creo que habría que apretarle un poquito más a Asunta, pero bueno, cosa de Alfonso. Como notas del partido, pues Carlos García concluyó su partido número 100 en segunda división con Entre Ríos, y el todoterreno Alfonso Rodríguez pues celebró sus 200 victorias con el equipo zaragozano. La próxima jornada visita a la pista del monstruo del Lagones, a Leganés. De acuerdo, pues vamos a hablar Bueno, también se nos olvidaba la Copa, que se celebrará el día 18. el día 18 o 19, todavía no se sabe la fecha ni horario, y que le enfrentará al Manzanares en el pabellón de la Granja. Y si quieres, el Chala 10, y victoria importante en la pista del Ejido, 0-2. Es un resultado raro en fútbol sala, pero en este caso fue efectivo. Pero aquí tienes que tener en cuenta una cosa, que si el 60% de un equipo, de los equipos, perdón, son los porteros, aquí Iván, este fin de semana fueron los dos, tanto Iván como Jesús, ¿no? Fue un partido pues que los dos tenían ganas de vencer, no escatimaron esfuerzos, no, ni muchísimo menos, fueron directamente a por el partido los dos. Los 5 primeros 6, 7 minutos del primer tiempo fueron de máximo, no dominio, pero sí tener más el balón y generar más ocasiones para los locales. Sin embargo, pues ahí apareció, como tú bien has dicho, San Iván Bernat,
bueno, que Es un seguro, es un seguro. es un seguro, ¿no? Es uno de los mejores porteros que tiene la liga en la segunda división. Y muchos de primera. Y muchos de primera. Fíjate, luego pues fue la jugada clave del primer tiempo en el que se cometió la sexta falta y Iván lo detuvo, solo lo relanzó, ya se iba con el 0-1. Y el segundo tiempo fue un poquitín más equilibrado porque se bajó más la presión, no se podía llevar ese ritmo tan alto como se llevó. Y los andaluces, como veían que la defensa del Sala estaba muy firme, muy cerrada, no podían entrar, era muy difícil entrar en esa defensa, buscaron la fórmula del portero jugador, pero se cerraron muy bien y ellos, pues, la verdad, no sé si le voy a contar, por aquí lo tengo apuntado, 2 o 3 jugadas de peligro, pero que cuando no las solventas, pues aparece, como yo le digo, el monstruo largo este que iba de naranja el otro día y te lo soluciona, ¿no? En resumen, buen partido del Sala 10 y mejor resultado. Ya a esperar estas 2 próximas semanas en las que se recibirá el próximo fin de semana a Ibiza, que está en estos momentos compartiendo el coliderato con el Sala, y la próxima pues tendremos el derbi frente a Entre Ríos. La clasificación, como hemos dicho, Móstoles, Sala 10 e Ibiza con 16, Málaga con 15 y Elegido con 14, equipos de playoff. Entre Ríos séptimo con 12, a 2 puntos de Elegido, que es el que cierra el playoff. La próxima semana Sala 10 Ibiza y Leganés Entre Ríos. Pues vamos a esa UEFA Champions League que tiene ya el octavo de final. Sí, ya se han quedado los emparejamientos de los equipos españoles. Se celebrarán los días 24 de noviembre y 5 de diciembre y serán según este orden: Hitit Palma y Lusol Cartagena. De acuerdo, pues en caso de pasar la eliminatoria, pues en los cuartos de final serían el Cartagena el vencedor del Anderlecht Kairat y el Palma se enfrentaría al vencedor del Pristina Riga. Exactamente. En cuanto a la Copa Intercontinental de Clubes, el Palma campeón. 4-2, Palma es buen partido, ¿eh? A mí me No, gustó. yo lo estuve viendo también y la verdad es que... ¿Viste el partido, Willy? Lo vi a ratos, pero vamos, el Peñarol me gustó mucho, lo combativo que es, y tuvieron que sudar mucho los de Vadillo, partido duro. A mí yo con el 2-1, cuando empató el Peñarol, dije, uy, que va a costar, pero menos mal que rápidamente se volvió a adelantar el Palma y tuvieron que defender los últimos minutos. Ya sabemos, el Peñarol se la jugó y cuando te la juegas, pues pasa lo que pasó, que al final llegaba ese 4, el 2-4 en un lanzamiento así un poco... no sé, a la Remanguillé, pero bueno, era el 4-2 y ya se afianzó el resultado. Yo, de los jugadores que vi de Peñarol, hubo uno que me gustó mucho, era el número 18, no recuerdo el nombre, pero para mí un excelente jugador. Así que enhorabuena a Vadillo y a todo su equipo, porque tienen ya todos los títulos internacionales que se pueden tener. Es curioso y no es ninguna réplica ni nada, pero que haya ganado europeos, intercontinentales, y en España, desgraciadamente para ellos, no han conseguido sumar un título, ni Copa, ni Liga, ni Copa del Rey. Pero vamos, lo están haciendo francamente bien y son dignos campeones intercontinentales. Enhorabuena. Vamos a ir con correos y luego vamos con lo que nadie cuenta, pero que Willy sí que lo hace. Venga. Rebeca dice que hay que animar al Villalagón, pues que está pagando la novatada de la categoría, que es una categoría muy dura, pero aún así las chicas dan todo lo que tienen, así que ánimo. Charlie dice, gracias por hablar de la autonómica, y para el Zaragoza Unión vamos a ascender. Quique dice, una pregunta a Willy, atento. Quique te pregunta, ¿para cuándo tus memorias de fútbol sala? ¿Las vas a hacer como el emérito? Serán dignas de leerse, porque eres muy brandy blue, te callas mucho. Pues menos mal, porque... No, que digo que menos mal que me callo, pues si no me llevo a callar, madre mía. Exactamente. ¿No? Venga. Sí. Ruth dice que si creemos en el ascenso de Intersala a la primera división. Pues eso es lo que tiene que... Está obligado, o sea, al menos ese es el objetivo que debe tener. Venga.
Y Rubén dice que teníamos razón en la categoría juvenil. Para este año, por fin este año, está más abierta y eso es lo más interesante que nos puede suceder a todos. Bueno, pues lo que nadie cuenta y Willy sí que lo cuenta. Adelante, Willy. Pues empezamos. Nos comenta el Moreno que en la jornada pasada en las categorías base femeninas no se paró por el 1 de noviembre y varios equipos tuvieron que buscar pabellón fuera de la ciudad. Mi pregunta, ¿no hubiese sido más coherente empezar 1 o 2 semanas antes y dejar libre esta fecha? José Vicente, ¿truco o trato? En el Ejido, cuna del Spaghetti Western. Sí, dime Antonio. Que Vale. no, que Antonio elige trato en cuenta de truco. Vale, mejor sí. Los trucos no me gustan los tratos. Exactamente. Que sean favorables para mí, siempre que sean favorables para mí. Si hay un trato que es desfavorable, no lo acepto. Desde luego, si no, mal. En el Ejido, cuna del Spaghetti Western, el Mr. Jorge Palos vivió su segunda Magic Night, gran noche, en esta temporada. Remontada al Meliestar y victoria en casa de uno de los grandes rivales, como es el Ejido. El próximo sábado con Ibiza en el siglo XXI, ¿por qué no podría ser su tercera, como diría Rafael, gran noche? Pasamos a la otra acera. Alfonso Rodríguez es el Jordi Hurtado del futsal aragonés. Lleva más tiempo en el colo que las goteras en la granja, pero ahora se le puede llamar el Hitco del futsal. Está abonado al Entrerríos a los finales con suspense. Me comentó algún árbitro que le meto mucha caña al fuertecito. Bueno, aquí no somos ni Madrid Televisión ni en Alberola Rojas. La duda es si piensa que es Ray Bradbury, que es el mejor escritor de novelas de ciencia ficción. Lo digo por aquello de algún anexo de actas. Haz deporte, no eches tripa, juega limpio y participa. Una buena de árbitros. Brillante arbitraje de Richard Álvarez y Tomás Santander en el Entrerríos Rubí. Viendo el partido de Intersala en Mataró, tuve un déjà vu. Me trasladé a finales de los 80 a las pistas de la hípica. El partido empieza con 25 minutos de retraso, por la pista ocupada. El juego se detiene varias veces por las intrusiones de jugadores de otros equipos. Vamos, como hace 30 años que los de las 3 de la tarde empezaban con la mancha del carajillo en la camiseta y 10 minutos tarde. Y los del partido de las 4 achuchaban porque se pasaban de hora. Los viejunos como yo, que estaban en la FAS, sabrán de lo que hablo. Sabemos de qué hablas, sí, perfecto. Sí. Y por último, noticias desde Tudela. Ramón Lázaro, el presidente de Rivera, también conocido como el loco del abre cartas, vuelve a la carga. Según el acta del partido entre Rivera y Jaén, 2 puntos. Finalizado el encuentro nos disponemos a entrar al vestuario arbitral. Estando la puerta entreabierta, aparece de imprevisto una persona siendo identificada como el presidente del equipo local, que rápidamente empuja con uno de sus brazos con mucha intensidad en el pecho a uno de los árbitros, haciéndole perder la estabilidad, obligándole a dar 2 pasos para atrás para no caerse. Desaparece de la zona de vestuario sujetado por varias personas, teniendo que ser requerida la presencia de la policía. Un día contaremos alguna historia más de algún acontecimiento que sucedió en un restaurante. Algún día lo contaremos. ¿Ya has terminado, Willy? Terminado. Sí, muy bien. Pero de verdad. Que tienes que interrumpir. Pero de verdad que ninguno de los dos os habéis enterado. Pero vosotros, ¿en qué mundo vivís? En el mundo virtual. Madre del verbo divino. Menos mal que estoy aquí para solucionar los problemas. Exactamente, si no fuera por ti. ¿No sabéis la noticia bomba de la semana? Ya veo. ¿Os habéis callado? ¿No la sabéis? Venga, ponle la espoletalla. Ya os la voy a contar. Santi Herrero ha vuelto a entrenar al Sala 10. ¿Y diréis cómo? Yo os voy a leer la crónica del encuentro entre el Ejido y el Sala 10 de un periódico digital de aquí de nuestra comunidad. Decía, y cito textualmente: el equipo dirigido por Santi Herrero no se achicó en ningún momento. Desde el arranque tomó el control del partido, generando peligro desde las bandas y mostrando mayor presencia ofensiva que los locales.
Quique Liao avisó primero con una potente carrera por banda y poco después Iván Bernat tuvo que lucirse para tener dos buenas ocasiones de Nico Rosa y Cristian Rubio. Esta es la crónica que hace el medio local, el periódico digital de aquí. Y ahora, claro, ahora vamos, dices, esto es Santi Herrero, pues yo no me he enterado, y que Jorge Palo, pues... Porque a lo mejor el que no se ha enterado ha sido Jorge Palo. Y no se ha enterado. Vamos a leer la crónica que hace el Sala 10. Y dice, el Sala 10 realizó una primera parte muy seria, lo que propició que sufriera menos que su rival y tuviese más oportunidades de gol. Hasta aquí se ve que copia la crónica, pero luego la adaptan a su estilo, ¿no? Quique Liao protagonizó la primera con una larga cabalgada por banda y el conjunto local respondió con dos buenas ocasiones de Nico Rosa y Cristian Rubio. Lo mismo, pero cambiado con frases. ¿Qué os parece? Pues a mí me parece que desde luego no me parece, no me parece correcto. Bueno, a ver, estamos hablando siempre de muchas cosas y Willy lo sabe. ¿Cuántos años llevamos en esto nosotros? 36. 36 desde el pasado 7 de octubre, ¿verdad? Bueno, pues son cosas que pasan. Hay mucha gente en el fútbol sala que está y no debería estar, porque no han estado en una cancha en su vida. Pero hay que aceptarlo porque es su trabajo. ¿Que se equivocan? Pues mira, peor para ellos, ¿no, Willy? Así está. Pero vamos, que de estas cosas hay muchas, ¿eh? Cojo una crónica, la adapto, la copio, le doy mi forma y cuando quiero poner algo que no sé, pues meto la pata. Muy bien, pues que tenemos que poner punto y final a este programa de hoy. 2.322 programas nos contemplan. Willy López, gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Lo mismo, Alfonso Calvo, muy buenas noches. Y a ver quién se sienta en el banquillo el próximo día, si es Santi Herrero o Jorge Palos o alguno más. Y a todos ustedes, muy buenas noches. Recuerden que el mundo del fútbol sala está aquí en Sport Sala. Nos equivocamos, como todo el mundo, pero bueno, la continuidad en la información de este deporte aquí la tenemos para todos ustedes. Y son ustedes, con su audiencia, con su presencia, con su atención a través de la pequeña pantalla, en su día en la radio, por los que nos hacen seguir y de alguna manera valorar nuestro trabajo. Muy buenas noches.